del quinto curso del turno noche de la segunda cátedra. Actualmente soy delegado de mi curso y vengo haciendo este curso de repaso desde mi ingreso, ¿verdad? Inicialmente con mis compañeros desde el 2018 y posteriormente a las promociones siguientes. Creo que muchos de los alumnos de hoy en la facultad pasaron por este curso. Bueno, como saben, la materia de castellano es muy amplia, es larga. Es una de las materias colador, por decirlo así, dentro de la facultad. Y más aún si de repente va a ser de manera presencial. Entonces les quiero recomendar lo siguiente. Nosotros conmigo vamos a dar los temas puntuales e importantes que según mi criterio, según mi experiencia y según el recorrido ya en estos años, son temas que tienen que saber sí o sí para poder mejorar las probabilidades de ingreso. El resto lo tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, se desarrollará los temas más importantes de la materia. La idea es que ustedes tengan herramientas para poder rendir bien. Difícilmente nosotros vamos a poder desarrollar todo el programa, es muy amplio. Durante las clases, a mí me gusta que las clases sean dinámicas, no quiero ser un monólogo, entonces me pueden cortar en cualquier momento. Si hay alguna duda que no puedo responder o tenemos que aclarar, bueno, consultamos al libro o dejamos para la clase siguiente sin ningún problema. Es fundamental que ustedes entiendan bien el concepto. Una vez que entiendan bien el concepto de cada tema, de cada ejercicio, ahí recién van a estar en condiciones de resolver los ejercicios. La mejor forma de, de aprender castellano y de rendir bien por sobre todas las cosas es resolviendo, es ejercitándose. Ustedes pueden estudiar la teoría, los conceptos, pero si no practican, va a ser muy difícil que tengan chances de dar un buen examen. Así que hay que saber, hay que practicar. A eso se le suma también que hay que saber rendir. Conmigo también les voy a dar algunos tips cuando empecemos a desarrollar los ejercicios, de qué manera uno no pierde tiempo. Hay algunas herramientas que se pueden hacer, que se pueden implementar para saber rendir y no estar perdiendo tiempo. Por ejemplo, si un tema no encuentran la respuesta, entonces automáticamente pasa al siguiente y así sucesivamente. Bueno, hoy me gustaría vamos a tener, son las 2:12. Vamos a tener hasta las 3:15, a más tardar. Me gustaría dar el día de hoy todo lo que es diptongos, hiatos, triptongos, el uso del porqué, y a partir de la próxima semana que voy a coordinar con los delegados que se pusieron en contacto conmigo, eso también es importante resaltar, de que este curso o esta clase de repaso lo hago sin ningún tipo de compromiso, sin ningún costo, lo hago porque me gusta, de paso también me ayuda a estar actualizado y también es a pedido directamente de los delegados que se pusieron en contacto conmigo, así que mucho le deben también a sus delegados. Bueno, arranquemos, señor. No sé si hay alguna duda, consulta antes de arrancar. No, profe. Una. Perfecto. Bueno, ven, sí. Bueno, arranquemos con una parte teórica conceptual y si no da tiempo empezamos a hacer algunos ejercicios. A partir de la próxima semana, generalmente los sábados vamos a dar las clases, que es el tiempo que dispongo. Entonces podemos hacer ejercitarios,
sus delegados me pueden pasar los ejercitarios y empezamos a resolver ya en clase. Es la única manera de que puedan aprender. Bueno, ¿quién se acuerda lo que es diptongo? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien que se anime? Yo, profesor, Dale. diptongo es la unión de dos vocales que siempre se pronuncian juntas, o sea, están en una misma carga de voz, en una misma sílaba, no se puede separar. Ciencia, arte, son ejemplos. Ya. Buena. A ver, otra. Veamos entonces lo que es diptongo. Bueno, diptongos, conceptualmente, es una combinación de una vocal fuerte y otra débil. Para empezar, ¿cuáles son las palabras vocales fuertes? Eso tienen que fijar desde el vamos. ¿Cuáles son las A, palabras? E, O. A, E, O. Perfecto. Las vocales fuertes son A, E, O. Se pronuncian con la boca abierta. A, E, O. Observación, la Y suena como I latina. Ejemplo, en el diptongo muy cucuy. Bueno, entonces fijemos, vocales débiles o cerradas también se la llama, son la I y la U. Se pronuncian con la boca cerrada. Vocales fuertes o abiertas, A, E, O. Se pronuncian con la boca abierta. Bueno, entonces vayamos. Antes de avanzar, me gustaría saber un poquito cómo está estructurado una palabra. Una palabra se separa en Sílabas. sílabas. Perfecto. ¿Qué es una sílaba? Es una combinación de letras, de consonantes o vocales. Entonces, eso es importante que puedan saber. La palabra se separa en sílabas. La primera regla, la primera técnica para poder identificar si una palabra contiene diptongos, esa es la forma correcta de expresarse. No es si una palabra es diptongo o no, si una palabra contiene diptongos. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el diptongo es una combinación de una vocal fuerte, o sea, la A, la E, la O, y otra vocal débil, sin importar el orden de aparición. ¿Qué significa eso? De que puede aparecer primero una vocal A, luego la I, o una I y luego la A, y viceversa. Entonces, repitiendo, combinación de una vocal fuerte y otra débil, sin importar el orden de aparición. O dos vocales débiles diferentes. Por ejemplo, una I y una U. Una U y una I. Ahora, hay algo clave. Esa combinación de una vocal fuerte y la otra débil tiene que estar en una misma sílaba. Eso es lo que tienen que saber y entender. Entonces, ¿cómo se resuelven los ejercicios? Normalmente aparecen una lista de palabras y los docentes piden identificar o marcar las palabras que contienen diptongos. Se puede presentar de diferentes formas. Pero lo que pide el ejercicio es saber si una palabra contiene diptongos, no es si una palabra es o no un diptongo. Entonces, ¿cómo se identifica? Lo primero que tienen que hacer es separar en sílabas. Entonces vayamos a un ejemplo. Jesuita. ¿Quién me separa en sílabas jesuita? Tiene tres sílabas. Sí, Jesuita. perfecto. Esa es la forma correcta. Entonces, de esa manera, ustedes van separando G, sui,
todo en una misma sílaba, ta. Entonces, ¿qué nos dice la regla? ¿Qué nos dice la regla del diptongo? Es una combinación, entonces ahí ustedes se van identificando si la palabra jesuita tiene en alguna sílaba, tiene una combinación de una vocal fuerte y una débil o dos débiles diferentes. Por ejemplo, la palabra jesuita ¿tiene o no un diptongo? Sí tiene, profesor. Sí, Perfecto. ¿En qué sílaba? La la segunda. segunda. La La segunda. segunda. ¿Por qué razón? Porque se unieron dos vocales débiles, la U y la I en este caso. Excelente. Entonces, en este caso, la palabra jesuita contiene diptongos. ¿Por qué? Porque en una misma sílaba tiene una combinación de dos letras. Una vocal fuerte, una débil. En este caso son dos vocales débiles diferentes. Entonces podemos decir que jesuita contiene diptongos. Analicemos ruido. ¿Cómo, cómo se separa en sílaba la palabra ruido? En dos. Ruido. Ruido, ¿no? ¿Quién dice otra voz? Ruido. Ruido sería, profe. Dos Ruido. sílabas. Ruido. Dos En dos, sílabas. Es, en dos, Tiene profesor. dos No, sílabas. no son tres acaso, porque no sé. Yo, Rui, yo creo que son tres, profe. para mí son Yo tres. creo que son tres, profesor. Ruido. Yo también creo que ahora, son tres. ¿lleva acento la palabra ruido? No, No. No, no llega. Entonces, en este caso, la forma correcta de separar en sílabas la palabra ruido es ruido. Es una Profe, palabra, el mismo caso de acento jesuita. tiene, U, I. tilde es lo que nos lleva, acento tiene. Sí. sí. Entonces, ruido es una palabra que contiene dos sílabas y en la primera sílaba hay una combinación de dos vocales. ¿Qué tipo de vocales son? Débiles. Dos vocales débiles. Perfecto, entonces podemos confirmar de que la palabra ruido contiene un diptongo. ¿Qué pasa con la palabra cuidado? Lo primero que tienen que hacer es, como les dije, separar en sílabas. Tiene Tres El mismo sílabas. caso, profe. Bueno, ¿cómo? Cuidado. Vocales débiles. Cuidado. Excelente, bien. Esa es la forma correcta, con fuerza, para ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, como en la escuela, no se preocupen. Entonces sería cuidado. ¿En qué sílaba se presenta una combinación de dos vocales? En la primera Es sílaba. la primera. Primera. ¿Y qué tipo de vocales son? Débiles. Dos débiles. ¿Qué nos dice la regla? Que al unirse dos vocales débiles, se forma el Que diptongo. Perfecto. Dos Entonces, vocales débiles forman un diptongo. en una misma sílaba. en una misma sílaba. Eso es importantísimo. En una misma sílaba. Entonces, cuidado, cumple la regla. Entonces es contiene un diptongo. Cuota. ¿Quién me separa en sílabas? Cuota, Cuota. en dos sílabas. No son tres sílabas acaso. Se dice Dos sílabas. Cuota se dice. No son tres sílabas acaso, pregunto. No. A dos ver, sílabas ¿quién? también. Yo creo que son dos. Bueno, O tres. ¿quién dice? Tres para mí. Para mí son tres. Por la ¿Cómo U. sería dos. entonces tres? ¿Por qué no se O, dice pues cuota? Son dos. Anda a pagar tu cuota. Dos sílabas. Es una palabra llana o grave. No. Es un diptongo también, porque se acentúa la voz en una letra, o sea, en una vocal fuerte luego, que está con una débil
y por lo tanto no pasa nada. Yo creo, con respecto a lo que está diciendo el compañero Pedro, no decimos pues voy a pagar mi cuota. Voy a pagar mi cuota. Entonces, puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero es mi parecer, ¿verdad? Ya. Bueno, la palabra cuota tiene dos sílabas. Cuota. Esa es la forma correcta de separar, ¿verdad? Nos lleva cuota. Pago mi cuota. Entonces, la combinación, lo primero que hay que hacer es separar en sílabas correctamente, identificar si hay una combinación de dos vocales. Tercer paso, identificar qué tipo de vocales son. Si son, en este caso, ¿qué tipo de vocales son? Una débil y una fuerte. Débil y fuerte. Una Profesor, débil, a ver, una débil y una fuerte. en Y una todo caso, se podría haber separado esto si es que se presentaba, si es que la voz se cargaba en esa U o en una vocal débil. Ahí sí se podría haber separado. Sí, En hay este una caso, regla no. de separación que es el hiato, que después vamos a ver el siguiente punto, ¿verdad? Donde el acento pintado hace que se separe las sílabas, se separen las vocales en sílabas diferentes, pero ese es otro punto. En este caso, la combinación está en la misma sílaba, por lo tanto, cumple la regla de un diptongo, una combinación de una vocal débil con una fuerte, UO. Entonces, en conclusión, contiene diptongo. Lo mismo para la palabra huevo, huevo. Hay una combinación de una U con una E. La U es una vocal débil y la E una vocal fuerte. Y según nuestra regla, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién me puede decir la regla? Tienen que fijar la regla. Primero tienen que fijar, memorizar la regla, entonces le va a ser fácil ya aplicar. A ver, ¿quién me dice la regla de un diptongo? Correctamente. Una vocal débil con otra fuerte o dos vocales Espera. débiles. Una vocal es una combinación. Se unen. Una vocal. ¿Cuáles son los escenarios? Cuando se unen dos vocales débiles o una vocal fuerte más una vocal débil. Sí. La vocal débil tiene que ser la misma letra, por decirlo así. I con I o U con U, algo así. Repasemos. La regla dice combinación de dos vocales en una misma sílaba. Perfecto. Donde las vocales pueden ser una fuerte y una débil, sin importar el orden. Entonces, si hay una combinación de dos vocales fuerte y débil en una misma sílaba, entonces podemos confirmar que contiene un diptongo. La otra regla o el otro escenario es la combinación de dos vocales. A ver, ¿quién me ayuda? Débiles. Débiles. ¿Iguales? Débiles. Diferentes. Diferentes maneras. Diferentes. Una misma sílaba. Tiene que ser dos vocales diferentes. Entonces, combinación de una vocal fuerte y otra débil sin importar el orden de aparición. O dos vocales débiles diferentes en una misma sílaba. Entonces, huevo. Sustituir. Sustituir. Separando sílaba. Sustituir. Entonces, En la última vocal. En la última sílaba. Perdón, sí. En la última sílaba se presenta la combinación de dos letras, dos vocales, una vocal, en este caso, una vocal débil, y la otra. Débil también. Débil también. Pero son diferentes. Perfecto, entonces cumplen la regla.
Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Con los ejercicios vamos a... Buenas. Permiso, querido Edgar. ¿Puedo Señor, hacerte una consulta, compañero? sí, Ayer pues tuvimos un trabajo de castellano y la gran mayoría de los compañeros tuvimos una duda con respecto a la respuesta correcta. El ejercicio decía la concordancia correcta del adjetivo. Yo sé que no tiene tanto que ver con este tema, pero quiero aprovechar nomás tu buena disposición, ¿verdad? La concordancia correcta del adjetivo con el sustantivo es, y la respuesta correcta era hambre devoradora. Vos, y yo tenía esa duda porque viste que es el hambre, y entonces si vos podrías explicarme eso, yo sé que no soy el único que tiene esa duda, te voy a agradecer. ya. Bueno, ese tema de concordancia, hay un montón de reglas. Hay un capítulo dentro del libro que habla del si el sustantivo es masculino, es femenino. A veces, por ejemplo, el alma, en este caso el hambre, no se puede decir la hambre, entonces el hambre devoradora. Entonces, lo que hay que fijar es si hambre es un sustantivo masculino o femenino. Y no sé nomás cuál es el escenario. De repente, si me podés pasar cómo se fue el ejercicio, podemos analizar ahora al final y vemos la respuesta. Nosotros vamos a llegar también a hacer ejercicios de ese tipo. Yo creo que a partir de la próxima semana ya podemos ver, yo tengo muchos ejercitarios y entre ellos podemos ya ir viendo casos puntuales. Si me pasa ahí en el chat cómo se presentó y podemos ver antes de terminar la clase. ¿Te parece? Excelente, Edgar, muy amable. Dale, sin problema. Bueno. ¿Qué tal? ¿Sí? Tengo una consulta. Sí. La palabra cooperativa, por ejemplo, ¿no sería un diptongo ya que tienen dos palabras fuertes juntas? Sí, vamos a analizar esa palabra en Hiato, breve. hiato. En breve. Bueno, vayamos entonces al hiatos. Ya sabemos y sabemos y fijamos ya por el método de la repetición el concepto de un diptongo. Ahora vayamos al concepto de un hiatos, aseusis o adiptongo, que también se le llama. Bueno, la regla, es importante que fijemos bien la regla. Es una unión de, escenario 1, dos vocales iguales, sean débiles o fuertes, en sílabas diferentes. Repitamos, dos vocales iguales. Iguales, puede ser a, débiles o fuertes, dice. I, o, en sílabas diferentes. Esa es la primera regla. A diferencia de un diptongo, el diptongo decía que tendría que ser la combinación, pero en la misma sílaba. En este caso serían sílabas diferentes. La segunda regla, que también es un hiato, es cuando se combinan dos vocales abiertas. Dos vocales abiertas diferentes. A, o. La tercera regla, una vocal débil acentuada y una vocal fuerte no acentuada, sin importar el orden. Esas tres reglas tienen que saber, tienen que fijar y practicar. Repasando. Primero, unión de dos vocales
iguales, dos vocales iguales, sean débiles o fuertes, en sílabas diferentes. Dos vocales abiertas diferentes. Y una vocal débil acentuada. Y una vocal fuerte no acentuada, sin importar el orden de aparición, ¿verdad? Ojo, siempre, pero siempre las vocales pertenecen a sílabas diferentes, o sea, se separan. Cuando se presenta esa combinación, automáticamente se separan. Ejemplos. Ahí vamos al ejemplo. Reír, la palabra reír. Analicemos primero, ¿cómo se separan sílabas la palabra reír? Reír. Perfecto, reír. Entonces, ahí se produce la unión de dos vocales. La E, ¿qué tipo de vocal es? Fuerte. La I. Débil. Con tilde. Débil. Perfecto. Entonces, ahí se produce lo que es un hiato. Una palabra débil acentuada y una vocal fuerte, sin importar el orden de aparición. Es cooperación. Ahí analicemos la palabra, cómo separamos en sílabas la palabra cooperación. En 5. ¿Cómo sería? Cooperación. Eso. Perfecto. No decimos cooperación. Decimos cooperación. Ahora, ya separamos en sílabas. El siguiente paso es identificar en qué sílaba, o sea, en qué parte de la palabra se unen dos vocales. Entonces identificamos que ahí vemos que se unen dos O. ¿Qué tipo de letras son? ¿Qué tipo de vocales son? Fuerte. Vocales fuertes. ¿Qué dice nuestra regla de hiato cuando se unen dos vocales fuertes? Al ser iguales, dos vocales iguales. Deben separarse en sílabas distintas. Sean débiles o fuertes en sílabas diferentes. Exactamente. Cuando dice la primera regla, unión de dos vocales iguales, sean débiles o fuertes en sílabas diferentes. Entonces, cumple la primera regla. Entonces, podemos decir de que la palabra cooperación contiene un hiato. ¿En qué sílaba? ¿La primera, segunda, tercera, cuarta? En la primera sílaba. Primera y segunda. Sí, perfecto, en la primera y segunda. Sí. ¿Por qué? Porque ahí se presenta la unión de dos vocales iguales, fuertes, en sílabas diferentes. Perfecto. ¿Y quién me puede analizar la palabra, la silabación, la última sílaba? ¿Qué se produce ahí? Un Allí diptongo. no se Diptongo. forma el hiato porque la vocal débil no está acentuada. Bien. Si se fijan, para que se produzca un hiato, ¿qué tiene que ocurrir? Se puede unir la unión de una vocal débil y otra vocal fuerte, pero la débil tiene que estar acentuada. En este caso, el acento está, la tilde está sobre la O. Cooperación. Entonces, ¿qué se produce ahí? O sea, ¿qué tipo de sílabas? ¿Qué contiene? Aguda. No, perfecto, es una palabra aguda, pero Un diptongo. ¿es un diptongo o es un hiato? Diptongo. Diptongo. ¿Por qué es un diptongo? ¿Qué dice repasando? Porque ¿Qué dice están- Porque La está unión. acentuada la vocal débil. La unión de una débil con una fuerte. sin importar? En una misma sílaba. Bien, esa No es importa la el forma orden. correcta. La unión de una vocal débil y una fuerte, sin importar el orden, en una misma sílaba. Entonces podemos decir que en esta palabra, la palabra cooperación contiene un hiato
y también contiene un diptongo. Avancemos un poquito y luego vamos a hacer algunos ejercicios. Cuando llevan H intermedia entre dos vocales, no impiden que formen hiatos. Ojo con eso. Tema de examen también son. Estas palabras son palabras claves del examen. Por ejemplo, albahaca. Analicemos la palabra albahaca. ¿Cómo se separa en sílabas la palabra albahaca? En 4, profesor. Albahaca. Perfecto. ¿Qué nos dice la regla? ¿Qué nos dice la observación? Nos dice que cuando llevan H intermedia entre dos vocales, no impiden que formen hiatos. Entonces ahí, ¿qué se produce? Albahaca. ¿Qué se produce? Unión de dos vocales, ¿de qué tipo? Fuertes. Separadas por la H. Separadas por la H, que no En impide. sílabas diferentes. Bien, eso es correcto. Se presenta la unión de dos vocales fuertes iguales en sílabas diferentes, entonces podemos decir de que la palabra albahaca contiene un diptongo. Analicemos la palabra cohesión. ¿Cómo separamos en sílabas? Cohesión. En 3 Sí. sílabas. Cohesión. Bueno, entonces, ¿qué dice ahí la...? En ese caso sería un diptongo al tener en una misma sílaba dos vocales, una fuerte y una débil. Si estamos No tiene analizando un el hiato hiato, también si entre la estamos O analizando el y la hiato, E. es coe, ahí es donde se produce la vocal fuerte, que es la O, con otra vocal fuerte, que es la E, separada por la H intermedia. Sí. Perfecto. ¿Y sion? ¿Qué se produce qué contiene sion? Diptongo. La unión de una vocal débil sin Débil acento y con una una vocal fuerte. fuerte con acento. Perfecto. Bueno, entonces, ¿y cuál de las reglas se produce en la palabra cohesión al formarse el hiato? ¿Cuáles de esas tres reglas es la que se produce? Donde la H no interfiere. La H no interfiere y también la unión de dos vocales abiertas, diferentes. O E. Dos vocales abiertas, diferentes. Cohesión, la O y la E. En sílabas diferentes. Bueno, observación. El hiato en algunas oraciones rompen las reglas de acentuación. Eso también es importante, ¿verdad? Eso lo van a ver en el libro, cuáles son las excepciones. El hiato en algunas ocasiones rompen las reglas de acentuación. Ejemplo, oír. Ejemplos de hiato. Estos ejemplos, estas palabras son temas de exámenes. Siempre sale porque es una palabra donde la gente se confunde mucho. Por ejemplo, analicemos la palabra jesuita. Nosotros ya analizamos. A ver, ¿quién me puede separar en sílabas la palabra jesuita? Jesuita. Perfecto. 3 sílabas tiene. 3 sílabas. Se produce la combinación de dos vocales en la segunda sílaba, la U y la I. Según la regla del diptongo, ¿cumple o no? Sí. Cumple. Sí. Entonces podemos decir que es la palabra jesuita contiene un diptongo. Ahora bien, analicemos la palabra jesuítica. Jesuítica. En este caso, la palabra
jesuítica, Jesús, como lleva acento en la I, se separan en sílabas y se produce un hiato, jesuítica, que es distinto a jesuita. Entonces ahí el acento pintado hace que se separen en sílabas y se produce un hiato. Aéreo. Aéreo. A ver, ¿quién puede analizar la palabra aéreo? Eso Para sin mí el quedan acento 4. sería Se separa al llevar un Dos acento vocales sobre la R también. fuertes, dos vocales fuertes en sílabas diferentes. Dos vocales fuertes en sílabas diferentes. No es aéreo. Aéreo. Así Permiso, es. profe. Sí. En jesuítica no me quedó bien claro porque ahí cumple la regla de una vocal débil y una vocal fuerte. ¿Y por qué se va a separar entonces? Por el acento. Son casos excepcionales donde el acento hace que se separen. Jesuítica. Sí, Eso pero, es. o sea que lo que no me queda claro es si es una vocal débil y una vocal fuerte, y se supone que tendría que ser dos vocales fuertes para que se puedan separar. Sí, Al llevar acento ya se convierte en fuerte directamente la débil. Sí, pero sí, es con una vocal con otra vocal débil otra vez, porque la U es una vocal débil y la I al convertirse en vocal fuerte no cumple la regla de separarse. sí. Esta es una palabra que siempre hay observaciones y hay pueden buscar en el libro y vamos a analizar luego y pues me gustaría que analices con su docente en la palabra jesuítica, que es un caso especial donde se considera que es un hiato. Es un tema de debate en todos los Profesor, cursos. Señor. realmente a mí me parece también que jesuítica solamente tiene 4 sílabas, porque dice la regla, ¿verdad? Que cuando en una palabra, una sílaba, se unen dos vocales débiles iguales, ahí sí se acentúa una de ellas, se marca la tilde y se separan. Pero cuando no son iguales esas vocales débiles, sí se puede acentuar. Ahí lo que pasa es que ahí ya no es más diptongo nada más, o sea que no es más, bueno, sigue siendo diptongo allá al último, ¿verdad? Porque el diptongo dice que es la unión de una vocal que se convierta en una vocal fuerte en este caso y una vocal débil. Lo que pasa es que al llevar acento hace que se separe esa en sílabas. No se dice jesuítica. Jesuítica. Esa es la forma correcta de separar en sílabas y por eso ahí se rompe un poquito la regla. Pero hagamos lo siguiente. Yo tengo en el libro, para avanzar, dejemos la palabra jesuítica para un tema de debate con las consideraciones del libro, ¿verdad? Entonces, es más, me gustaría luego que aprovechen y consulten a su docente de turno, cualquiera, y analicen esa palabra y volvamos a revisar en el próximo sábado, sobre el análisis sobre la palabra jesuítica. Lleven eso como tarea. Es identificar la diferencia de la palabra jesuita y jesuítica, justamente, tema de examen, acá ya les pongo. Identificar la diferencia entre palabras jesuita y jesuítica. Ahí podemos leer una observación. El hiato es la secuencia de dos vocales que se encuentran juntas, pero permanecen en diferentes sílabas. El efecto contrario, que se pronuncia en la misma sílaba, se lo denomina diptongo, ya vimos. Si una vocal cerrada tónica lleva acento,
el diptongo se separa y se transforma en hiato. Esta es la observación. Si una vocal cerrada lleva acento, el diptongo se separa y se transforma en un hiato. Esta es la regla que se cumple con la palabra jesuítica. Repito, si una vocal cerrada tónica lleva acento, el diptongo, UI era un diptongo, se separa y se transforma en hiato. Bueno, yo les di las reglas generales, algunas excepciones, y llevamos como tarea para analizar la diferencia entre la palabra jesuita y jesuítica, para poder fijar, y les invito para que busquen en el libro de Macedonia. Yo tengo la 5ª edición, no sé si es que hay otra edición. ¿Qué edición es la que tienen actualmente ustedes? ¿O les recomendó la profe? La 5ª. La 5ª. La 5ª. Bueno, les invito para que puedan buscar el capítulo y analizar. Bueno, para pasar un poquito y cerrar, triptongos. Triptongos es la combinación de 3 vocales que forman una sola sílaba. Una vocal abierta intermedia entre 2 vocales cerradas. Siempre la vocal fuerte, o sea, abierta, va en medio de las 2 cerradas. ¿Qué es un triptongo? Es una combinación de 3 vocales que forman una sola sílaba. 3 vocales en una misma sílaba, donde la vocal abierta está en el medio entre 2 vocales cerradas. Siempre la vocal fuerte abierta va en medio de las 2 cerradas. Por ejemplo, wow, una sola sílaba. La vocal es la combinación de la U, la A y la U. Siempre la vocal fuerte va en medio de 2 vocales débiles. Wow. Buey. U-E-Y. La Y suena como la I latina en el triptongo. Buey. Entonces, la U, la E y la I. La E va en el medio de 2 vocales débiles. Paraguay. Lo mismo. La U, la A y la Y. Guay. Vayamos un poquito. Vamos a ver si hay algunos ejemplos. Ahí está. Analicemos. La palabra. Acá, por ejemplo, analicemos eso. Analicemos la palabra podía. Podía y hiato. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Separar en sílabas. Una débil con una fuerte y la débil está acentuada. Una débil con una fuerte y la débil está acentuada. ¿Estamos de acuerdo? Hiato. Hiato. A ver, vayamos a la regla. Una débil y una fuerte. Una vocal débil acentuada y una fuerte no acentuada, sin importar el orden. Entonces es un hiato. Bien. Es la palabra reciente. Diptongo, ¿Por qué? porque es la combinación de una vocal débil y una vocal fuerte. En una misma sílaba. En una misma sílaba. Repasando un poquito, ¿cuáles son las reglas del diptongo? ¿Cuándo se
¿Cuándo podemos decir que contiene diptongo? Cuando es la combinación en una misma sílaba de Una dos débil vocales con una fuerte o dos vocales débiles. diferentes. Sí, Diferentes. En este caso, la unión de dos vocales, una débil y una fuerte. Perfecto. Miami. Un diptongo también, profe. ¿Por Dos qué? sílabas. Por la misma razón, es una unión de una vocal débil y una fuerte en una misma sílaba. Bien, bien. Sensación. Sensación. Ahí Diptongo. También diptongo. se produce la unión de dos vocales, una débil y una fuerte, en una misma sílaba. Hiato. Hiato. Sensación. Estamos hablando de sensación. ¿Quién dice hiato y quién dice que contiene un diptongo? Diptongo, diptongo. ¿Por qué? La unión de una vocal débil con una vocal fuerte en una misma sílaba. Bien, perfecto. Esa es la regla que se cumple en este caso. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos fue separar en sílaba y nos dimos cuenta de que sion está en una misma sílaba. Sensación. Ahora, la palabra podíamos. Primero hay que separar en sílabas. ¿Cómo se separa en sílabas la palabra podíamos? En 4 sílabas, bueno, en realidad ya está ahí, ¿verdad? Podíamos. ¿Qué ocurre en este caso? Hay una vocal débil y una vocal fuerte, pero en sílabas distintas. Y la débil está acentuada. Bien, bien. Por eso podemos decir que contiene un hiato. A ver, un poco vayamos. La palabra continuar. La palabra continuar. ¿Quién separa en sílabas? Diptongo sería, profesor. Sí. Tres sílabas. Se separan 3 sílabas, profesor. Continuar. Continuar. Perfecto. Ahora, en la última sílaba, ¿qué ocurre? La combinación de una vocal débil con una fuerte. En la misma sílaba. No se ¿Cuál es rompe la- ahí el diptongo. ¿Cuál es la débil? La U. Y la La fuerte, U. la A. La. Bien. Entonces, confirmamos de que la palabra continuar contiene un diptongo. Ahí le quiero hacer también énfasis de que en los exámenes, a medida que vayamos haciendo ejercicios, le voy a tirar algunos tips. En los exámenes se presenta el enunciado de diferentes maneras. Es importante que ustedes primero entiendan bien el enunciado, porque a veces pide y se ponen trucos en el enunciado. A veces preguntan, marque la línea que todas las palabras contienen diptongos. Entonces, ¿qué está pidiendo ahí? Marque la línea, en este caso tenemos la primera línea, la segunda y la tercera, que todas las palabras presentadas contienen diptongos. Entonces ahí lo que pide es si una de ellas no contiene diptongo, entonces automáticamente ya no corresponde. Son trucos que se van a presentar, que vamos a darnos cuenta cuando hagamos los ejercicios, pero ya les digo que tienen que leer bien el enunciado. No se apuren y no quieran asumir. Cuando ven la palabra hiato, ahí me está pidiendo de que marque lo que contienen hiato. Y realmente puede ser otro el escenario y otro el enunciado. Bueno, eso a modo de comentario. Pospuesto. ¿Quién separa en sílaba la palabra pospuesto? Pospuesto. Son 3 sílabas. 3 sílabas, En 3. perfecto. ¿Dónde se identifica la combinación de dos vocales?
En la En segunda la sílaba segunda. es En la un segunda. diptongo. Con ¿Qué la tipo U y la de E. vocales son? Débil y Una fuerte. débil y una Y fuerte. fuerte, en Débil una y misma fuerte. sílaba. Perfecto, débil y fuerte en una misma sílaba. Entonces podemos decir que la palabra pospuesto contiene un Diptongo. 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 Bueno, la palabra raíces. 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 Tres sílabas. 3 sílabas. A ver, ¿quién analiza y me dice por qué y qué contiene? ¿Si contiene diptongo o contiene un hiato? Hiato. Se rompe el diptongo ahí. Se rompe el diptongo porque se carga la voz en la vocal débil, que está con una fuerte. Y están en sílabas distintas también. Perfecto. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Primero, fijar conceptualmente y luego aplicar en el ejemplo. Por ejemplo, raíces es una palabra que tiene 3 sílabas. Raíces. Entonces, y ahí se produce que se presenta la I, la vocal débil que lleva acento, con una vocal fuerte, pero están en sílabas diferentes. Entonces, podemos concluir que la palabra raíces contiene un hiato. La palabra museo. Museo. 3 sílabas también. 3 sílabas también, profe. Hiato. ¿Qué dice nuestra regla? ¿Cómo sería? ¿Museo o museo? ¿Cuál sería la regla que aplica en este caso? Y se dice museo, pero por se separa en sílaba esas vocales, 2 vocales fuertes que están juntas. Bueno, ¿qué dice la regla del hiato? ¿Qué nos dice la regla del hiato? Unión de dos Unión de 2 vocales fuertes. Vocales, pero en diferentes sílabas. diferentes sílabas. Sí. Dice 2 vocales iguales en sílabas diferentes, sí. Vayamos arriba para fijar el concepto. Dice, unión de 2 vocales iguales, sean débiles o fuertes. Igual, en este caso no. Museo e o son diferentes. Entonces, 2 vocales abiertas diferentes. Museo e o. Esta es la segunda regla, la que cumple el museo. Entonces contiene un hiato. A ver, otro ejemplo más. La palabra país. País. Se separan 2 sílabas y Hiato sería, profesor. lleva acento en la débil. En la débil. Y se produce la unión Se de forman 2 vocales. Débiles. Perdón, Una- fuerte y débil. Perfecto. Y se separan, entonces, Hiato. un hiato. Permitieran. Separemos en sílabas primero. 4 sílabas. Permitieran. 4. 4 sílabas. Sería diptongo. Permitieran. En la En tercera que se forma se produce ahí una combinación de 2 vocales. ¿Qué tipo de vocales son? débil y fuerte. Una débil y una fuerte. Y si se produce una combinación de una débil y una fuerte, sin importar el orden, en una misma sílaba, Diptongo. tenemos Un diptongo. diptongo. Bien. Cuestiones. Cuestiones. 3 sílabas. 3 sílabas. Cuestiones. Analicemos qué ocurre en la primera sílaba. Pues. Un diptongo por la unión de una vocal débil con una fuerte en una misma sílaba.
Excelente, Un doble excelente. diptongo sería, profe, ¿verdad? Bien, bien, bien. Podemos decir de que la palabra cuestiones contiene dos diptongos. Uno en la primera sílaba, pues, la U, la E, y en el otro en tio. ¿Por qué? Ahí se produce una débil y una fuerte en la misma sílaba. Bueno, perfecto. A ver, Hugo, eso para cerrar, si es que fijaron los que participaron en la clase anterior, en la primera clase, dimos palabras agudas, llanas y esdrújulas. A ver, para saber si realmente fijaron el concepto y los que no, ahora vamos a repasar rápidamente. El título dice, identificar las palabras agudas, llanas, esdrújulas. Por ejemplo, capacidad. ¿Qué tipo de palabra es según su acentuación? Aguda. ¿Por qué es una palabra aguda? Y Porque se acentúa en la tratemos última de Porque se carga la voz en la última responder sílaba. correctamente. ¿Cómo? Porque se carga la voz en la última sílaba. Perfecto. Esa es la forma correcta de responder cuando decimos cuando una palabra es aguda. Una palabra es aguda cuando se carga la voz en la última sílaba. Capacidad. Ahora bien, pregunto al curso, ¿cuándo una palabra aguda debe llevar acento pintado para hablar bien? Cuando termina en vocales o consonantes NS. Bien, entonces, una palabra aguda lleva acento pintado o tilde cuando termina en una vocal A, E, I, O, U, o cuando termina en una consonante N o S. Perfecto. La palabra leer, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, uy. ¿De dónde vos? Porque se carga la voz en la última ¿Dónde? sílaba. ¿Debe llevar acento pintado, sí o no? Ay, mi hijo, No. ya. No. ¿Por qué? Porque no termina en consonante N o S. Bien, Ni en bien, vocal. bien. La palabra transmitir, Aguda. porque el mismo concepto, se carga la voz en la última sílaba y no lleva acento porque no terminan en N o S. Sí. Es la palabra simpáticos. Esdrújula. Esdrújula. ¿Por qué? Se carga la voz en la antepenúltima sílaba. ¿Qué pasa con las palabras esdrújulas cuando llevan acento? En todos los casos. Bien, 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 bien. Entonces, palabras esdrújulas son aquellas que se cargan la voz en la penúltima, en la antepenúltima sílaba. ¿Qué pasa con la palabra adverso? Adverso. Llana. Llana. ¿Por qué definimos una palabra llana? ¿Cuándo una palabra es llana? Cuando se carga la voz en la penúltima sílaba. Perfecto. Se carga la voz en la penúltima sílaba. En este caso, adverso. Bien. Ahora, ¿cuándo debe llevar acento pintado tilde y cuándo no? Cuando no termina en vocales o en NS. Bien, 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 bien. Bien, cuando, a diferencia de las agudas, cuando no termina en vocal o cuando no termina en NS, tiene que llevar acento. La palabra presurosos. Llana. ¿Por qué?
Porque se carga la voz en la penúltima sílaba. Presurosos. ¿Por qué no Es lleva? brújula en la antepenúltima. Separemos nuevamente en sílabas para poder fijar bien. Llana. Es una palabra llana o grave. Porque se carga la voz en la penúltima sílaba. ¿Dónde se carga la voz? ¿En qué sílaba? O sea, ¿en qué? En la penúltima sílaba. Presurosos. Presurosos. Se carga la voz en la sílaba ro. Y la sílaba ro es la penúltima, porque la última es sos. Presurosos. Entonces se carga la voz en la penúltima sílaba, por lo tanto es una palabra llana. Ahora, ¿por qué no lleva acento presurosos? Porque termina en una consonante S. Bien. Analicemos la palabra césped. Esdrújula. ¿Esdrújula o llana? No puede ser drújula, tiene dos Llana. sílabas. No. Llana o grave. Separemos en sílabas. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Césped. Césped. Es llana. Llana es. ¿Palabra, profesor? ¿En qué? ¿Dónde está? No está. No está dentro del. Césped. Césped es una palabra llana o grave, lleva tilde, porque termina en una consonante D. Bien. Perfecto. A ver, la palabra lucero. Llana también. Bien, porque se carga la voz en la penúltima. En la penúltima sílaba. Lucero. Es escritura. Llana. Bien. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente. A partir del próximo sábado ya podemos empezar a resolver algunos ejercitarios que tengo. Voy a preparar para poder empezar también con lectura comprensiva. Vamos a analizar algunos textos, a tratar de identificar la idea central, a también hacer esos ejercicios de concordancia, a discutir, a debatir. Castellano, la dificultad que muchas veces se presenta, que uno termina el examen y cree que rindió bien, pero finalmente ocurre lo contrario. Entonces tenemos que dedicarle mucho tiempo en ejercicios. Yo creo que a partir de la próxima semana, el otro sábado específicamente, vamos a empezar ya a resolver ejercicios. Y si tienen casos que quieren resolver, me pasan con tiempo, yo analizo y discutimos en estas clases. Pueden coordinar con su delegado, ellos tienen mi número y podemos empezar a resolver ya ejercicios, que es la única manera de que puedan ustedes llegar bien. Por suerte tienen tiempo, así que les insto para que practiquen, estudien, resuelvan muchos ejercicios y utilicemos estas clases de los sábados exclusivamente para fijar conceptos y aclarar algunas dudas, como esa que tuvimos el día de hoy, que vamos a dejarlo para el próximo sábado. ¿Alguna duda, consulta antes de cerrar? Muchas gracias, querido Edgar, por tu tiempo. Una consulta, Edgar. En vista que probablemente los exámenes sean presenciales, ¿cómo son los exámenes presenciales? ¿Son selección múltiple también o no? Sí. Los exámenes presenciales son selección múltiple. Siempre. Similar al que siempre. Depende mucho del docente, pero en este caso el castellano va a tener que ser selección múltiple. No hay muchas opciones. Sí tienen que saber rendir, por eso es que es importante que empiecen a practicar como ejercitarios, ya simulando un examen. A ver, Diego, creo que tenía
Profesor, la docente puede dar un texto, ¿verdad? También. Totalmente. Eso también es importante, ya entrando en temas varios. Normalmente el examen de todos los docentes se presenta, se divide, gran parte del contenido corresponde a lectura comprensiva, a comprensión lectora, según el contexto. Entonces es importante que empecemos a hacer ejercicio para identificar la idea principal, la trama del texto, la intencionalidad del actor, todas esas cosas, y gran parte para lo que es acentuación, palabras agudas, hiatos, diptongos, el uso del qué, el uso del por qué, los sustantivos colectivos, esas son las cosas que sí o sí tienen que saber, tienen que aprender porque son temas de exámenes. Pásame, por favor, el PDF de hoy y el anterior. Sin problema, le puedo pasar sin ningún problema. Les paso a sus delegados y sus delegados se van a enviar, a socializar, sin drama con eso. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Bueno, que pasen